Bueno, guys, today we're going to start with our week number 6. We have 2 classes this week. This is the first class. Tomorrow we have the second class, right? So today we're going to be working in our class number 6.1, right? 6.1. Okay, so guys, first I am going to start as usual with one picture and some questions about that picture. In the screen, we have one person. It's a famous person, right? But it's a person that is already dead. What is the meaning of death? What is the meaning of that? Muerto. Muerto. So it's a person that is already dead. So it's a person that is not anymore with us. It's not here in the world. It's a person that is already dead. Ya está muerto. ¿Cierto? First question. Who was he? Who was he? ¿Quién fue él? ¿Cómo está él? Careful. Who is quién? ¿Quién fue él? ¿Quién fue él? O quién era él, right? So in that case, who was he? Who has He the answer? was Albert Einstein. Good, very good. He He was- was Albert Einstein. Muy bien, very good. So in that case, where are you using? Something different here. He was Albert Einstein. Perfect, very good. Question number 2. Where was he from? Where was he from? ¿De dónde era? ¿De ¿De dónde dónde era? era? Very good. He was from where, sorry? He was England. USA. From USA? No, he was not from USA. No. Tampoco No, from no, England. no, no. ¿Como de Polonia o algo así? Close. Era por... I think he was. Germany. He was Germany. I'm not sure. You know what? I'm not so Yes. sure. He Era was, polaco. Alemán teacher. Yeah, it's not Austrian. he German, was German, from- German. Bueno, okay, German. good. I trust you. Confío en ustedes. Okay, good. So he was German. Very good. That's it. Good. Let's say he was German. I am almost sure that he was Austrian, but I'm going to trust you. Confío en ustedes, right? What was his profession? Vaya para allá, mi amor. Científico. He was ¿Cuál physics. era su profesión? ¿Cuál era su Good. profesión? ¿Cuál era, cierto? ¿Cuál era? Porque ya no, ya está muertico, ya it's already passed. So, ¿cuál era su profesión? He was, and careful, physics es la ciencia, física, but his profession was physicist. Physicist. Ready? Que es como físico, la persona, physicist. Ready? Muy bien, very good. And why was he famous for? ¿Por qué era famoso? ¿O Yeah, por qué very fue good. famoso? ¿Por qué fue famoso? Why was he famous for? Por la teoría de la relatividad. Exactly. So in that case, he was famous for the relativity theory. Muy bien, that's great, right? So very good. Ahora, tengo una pregunta. ¿Qué es was? Ahí lo estoy viendo en todas las respuestas, en todas las preguntas. ¿Qué carajos es eso was? ¿Cómo así? ¿Qué El es eso? verbo to be en pasado. Muy bien, very good. Entonces, today, we're going to focus on other things. Before, in other classes, we talk about the present continuous, the simple present, the verb to be, the ta. Ya hemos visto cómo hablar de la rutina, de las situaciones que yo hago usualmente o rara vez, con adverbios de frecuencia, con los quantifiers. También hemos visto presente simple, el verb to be, que quién soy, que cómo es mi nombre, qué tan viejito soy, ¿cierto? Todo eso ya lo hemos visto. Incluso hablamos del presente continuo, de lo que está pasando en este momento, ¿cierto? De what I'm doing now, I'm working, I'm studying, ta. Today, we are going to go back in time. Yes, we're going to go back in time, and we're going to be talking about if this is the present, you know, this is the present. Today is, ¿qué día soy? May 30th of 2023. That's the present, right? Now we're going to be talking about today, we're going to be talking about the past. Ready? The past, especially about the simple past. Así como en presente tengo varios presentes, en pasado también. Inicialmente vamos a empezar con el simple, obviamente porque es más simple. Entonces,
we're going to start talking about the simple past, but especially today, we're going to start talking about the simple past of the verb to be. Ready? What is the past of the verb to be? Who can tell me? What is the past? I was, Was or were, Where? was or were. Very good. We have was and we have were. Yeah. Of course, it continues with the same meaning. It means cero estar. That's it, no more. Cero estar, but in the past. So depending the conjugation with the subject, it's going to be yo fui, yo estuve, or yo era, right? And if it's she was, ella fue, o, ella o, estuvo, in this case we have ella, three. ella estaba, Bueno, just four. Ella estuvo, ella estaba, ella fue, o ella era, right? So we have different kinds of past. In Spanish, it's different, but in English, it's the same. Ready? So we have was, it's going to be for what subjects? Four subjects. Which ones? She, he, he, she, it, it. She, he, it, and what other? She. I, I I, was. very good. Entonces, I was, he was, she was, it was. Easy. And what about where? Where it's you, for three. They. We, they, you. You, we, and they. Very They. good. You were, we were, and they were. If Profe, I o sea say, que for el were example, es en plural y el was es para el singular. más o menos porque el you es singular también, pero igualmente usa were. Entonces, para casi todos los singulares uso was, excepto para you. ¿Ready? Entonces, básicamente lo que decimos es que los que en presente funcionaban con is y con am, ahora funcionan con was. Y los que en presente funcionaban con are, ahora funcionan con Where. were. was, Muy bien. were. Were. Very good. ¿Listo? Entonces, esa es como la, digamos, la relación que pueden hacer, ¿vale? Ahora, de nuevo, if I say we were, what is the meaning of we were? Nosotros fuimos. Nosotros Nosotros fuimos, fuimos Nosotros éramos. nosotros éramos, very good. o estuvimos. O estuvimos, o Estuvimos. estábamos, you know, so we have the four different ways in past. Muy bien. And the same is going to happen with they, with I, with it. If I say I was, yo era, yo estaba, yo fui, o yo estuve, right? So both of them, right? So that's the way, but it's only ser o estar, no more, right? Remember that the verb to be is different from all the other verbs. Es diferente de todos los otros verbos. ¿Por qué? Porque es diferente. ¿Qué es lo que tiene diferente el verb to be? A ver. Que no se conjuga con otro verbo. Uno, que no se conjuga con otro verbo, Lili, gracias. Y segundo, que no tiene algo que los otros sí usan. Este no usa algo que los otros sí tienen que usar. Auxiliar. Auxiliar. Muy bien, María Camila. Good. Entonces, in that case, the verb to be doesn't have auxiliar. It's only the verb to be and that's it, right? It's easier. Es mucho más fácil de usar. Más fácil que los otros porque acá solo es was y were. No hay ni went, ni did, ni ate, nothing. Ready? For example, aquí no vamos a usar ate. What is the meaning of ate? Ate? What is the meaning of that? Comer. Comer, pero En Comido. pasado. en pasado. Entonces es el pasado del verbo comer. Muy bien. O for example, did. What is the meaning of did? Morir. Ah, no, Different. ese es Hacer. el auxiliar, ¿no? El auxiliar Hacer de en pasado. Es hacer en pasado, o sea, es hacer. el pasado del verbo do, right? Very good, que también casualmente es el auxiliar. Ahora sí, died, Morir. Murió. en pasado, ¿cierto? murió. Entonces, aquí no vamos a usar ningún pasado de los verbos porque no tengo más verbos, únicamente, solamente tengo was y were, nada más, right? Entonces, únicamente lo voy a usar, es como lo usaba el verb to be en presente, pero en este caso en pasado. ¿Para qué usaba el verb to be en presente? Bueno, remember, we use it for description and
personal information, you know, personal info, right? And states Rutinas. and rutinas, no, porque esos son los otros verbos, right? Eso es cuando yo digo yo trabajo, yo como, ta, ta, ta. En este caso es description, personal information, states, como estados, and location. Esos son los 4 usos principales del verb to be, ya sean presente o ya sean pasado, right? For example, let's talk about this guy. Ready? Entonces, ¿qué hicimos con el verb to be here? Personal information, the name, the profession, the nationality, personal information. Yes? Description. ¿Por qué era famoso? Okay, he was famous for ta 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 ta. Yes? Question. Where was he when he died? Cuando se murió, where was he when he died? Anybody knows? In 1970. ¿Cuándo murió? Pero la pregunta es, ¿dónde? Where? He Estados died Unidos. in USA. Good, very good. United Entonces podemos States. decir que él estaba, location, ¿cierto? Vamos a usarlo para la ocasión. He was He was in In USA. United. USA. Ajá. USA. Recuerda que esto se lee USA, right? USA, right? Que es United States of America. Muy bien. So he was in USA. Very good. Ready? It's the same question for you guys. Guys, where were you? Pilas, where were you? Uno where, el dónde, el que tiene WH, y el que solo es WERE, ese es el verb to be en pasado. Where were you before the class? Before, ¿qué significa before? Antes de la clase. Antes. Muy bien. Entonces, where were you before the class? I was in my job. I was in my job. I was in my office. I was in the restaurant. I was in the My street. kitchen. I was in the kitchen. Okay. So I suppose that Lily was cooking, no? So muy bien. Yes. Exactly. Very good. So where were you before the class? It means the location, the position, ¿cierto? And also description. For example, how were you 10 years ago? Ago, what is the meaning of ago? Ago? Atrás, tiempo atrás, 10 años Bien. atrás. Hace, Hace. muy bien. Hace. Entonces, how were you 10 years ago? ¿Cómo eras tú hace 10 años, right? For example, I don't know. For example, I was skinny. I was no more beautiful. Bueno. I Was was more younger. beautiful. Tú de pronto sí, Álvaro, pero yo era flaco, flaco, flaco. Entonces, I was skinny, right? Alguien dijo por ahí, I was younger. Muy bien, excelente. Yo era pues obviamente más joven. I was younger. Very good, right? I was, in my case, I was very bitter. What is the meaning of bitter? Do you know? Bitter? Bitter. Yes. No. O grumpy. Similar to grumpy. De pronto alguien conoce ¿Grande? grumpy? No. Like No. grumpy. No. Bitter. Amargado. Amargado, muy bien. I was very bitter. Y I was very grumpy. Grumpy es como gruñón, ¿cierto? My God, I was very bitter. Entonces, ¿cómo era? Una descripción, ¿cierto? También usó el verb to be. ¿Listo? Entonces, vemos aquí que los 4 usos son exactos del verb to be. Personal information, he was Albert Einstein, he was from Germany, no sé qué, tal, tal. Description, también I was skinny, I was younger, I was grumpy, como éramos, ¿cierto? Y también location, I was in my kitchen, I was in my house, I was in my job, I was in ta, ta, ta. Ready? Also for states, ¿no? States que son como los estados, similar to description, but with with mood of state. For example, let's see, how were you last Christmas? What is the last Christmas? Last, ¿qué significa last? La Última. última. La última o la pasada, ¿cierto? In that case, the last Christmas, it means the last December, right? So for example, somebody can say, teacher, I was very nostalgic. I was very
nostalgic state, ¿cierto? Un estado. O not sure, I was very happy. I was cheerful. Cheerful, which is like animado, ¿no? I was very cheerful. Yes. Entonces, puedo describirme tanto físicamente como describir mi estado también. I was nostalgic, I was cheerful, ta, ta, ta. ¿Listo? Entonces, esos son los 4 usos que tenemos del verb to be. Description, personal information, states, and location. ¿Vale? ¿Cómo vamos hasta ahí, guys? Ya vamos a entrar a la estructura, tranquilos, pero hasta ahí, ¿cómo van? Good, good. Very good. Very, Ujú. I'm feeling well. Fine. Fine, Questions? thank No? Questions? you. Nobody? Teacher, fine. No questions so far. Questions so far? Good, excellent. Yeah, that's great. Bueno, so in the past, we have the same ways that we have in the present. It means that we are going to have the 3 different sentences. Affirmative, negative, and Interrogative. Interrogative. or question. Very good. That's it, right? So here we have the 3 different structures. It's going to be the affirmative, the negative, and the interrogative or the question, right? The structure is super, super simple with the verb to be. I only going to have the subject, the verb to be corresponding, depending the subject, and then the complement, right? For example, I ask you, where were you before the class? Teacher, I was in my office. I was eating. I was where, sorry, tell us, where? Eating. Ah, eating. Comiendo. Bueno, in that case, eso se llama was plus another verb in ing. Cuando yo digo yo estaba comiendo, estaba haciendo, se llama pasado continuo. Todavía no hemos llegado allá, porque si te fijas, Sorry. ahí sí hay una combinación entre el verb to be y otro verbo en pasado. Es exactamente lo mismo que el presente continuo, pero en pasado. Pero es otro uso diferente. Por el momento solamente was sin otro verbo, sino en complemento. Entonces, where were you? I was in my office. I was, de pronto si estabas comiendo, puedes decir, I was in the dining room. En el comedor, ¿cierto? In the dining room. Muy bien, puede ser, ¿no? I was in the park. I was in a traffic jam. Estaba en un trancón. I was in the park or whatever. No, good. If it's negative, verb to be doesn't have any auxiliary. So it's going to be was not or wasn't and were not or weren't. Cualquiera de las dos. Was not o were not. ¿Vale? Cualquiera de las dos, pues depende obviamente el sujeto, pero ambas se pueden conjugar, perdón, contraer. Was not or wasn't, or were not or weren't. Any both, and the complement, ¿cierto? For example, where, no sé, let's say, no, let's make another different question. So, were you spoiled as a child? Anybody knows what is the meaning of the word spoiled? Spoiled? No. No idea. No. Consentido, muy bien, very good. Entonces, were you spoiled as a child? De pronto alguien dice, uff, I was super spoiled. Yo era muy consentido o consentida. De pronto alguien dice, no, teacher, yo no era consentido. ¿Cómo lo podrían decir? Yo no era consentido. No, I wasn't. I wasn't spoiled. Wasn't spoiled, that's it. ¿Listo? I wasn't spoiled. Simple, that's it. Pilas, este spoiled no es un verbo, es un adjetivo que termina en ed, pero es un adjetivo, una característica, ¿cierto? No es un verbo. Recordemos que, como les digo, si tengo verb to be, no tengo más verbos, ¿vale? Esto simplemente es un adjetivo, una característica que termina en ed, casualmente, pero no es un verbo, ¿listo? Entonces, I wasn't spoiled. Perfecto. Yo no era consentido. Yeah, I do. That's it. Yes. If I have the negative form with the verb to be, I only have to include the negative form to the verb to be directly, and that's it, right? I don't have to use any auxiliary. In the question, it's going to be the same. I only have to exchange the position of the verb to be and the subject. So in that case, remember, before en la afirmativo y negativo es sujeto primero y luego verb to be. En la pregunta es al revés. So it's going to be the first, it's the verb to be in past, was or were, and then we have the subject. Ready? For example, here, were you, eras tú, were you. So it's going to be first the verb to be,
and then the subject in the question. In the answer, no. In the answer is first the subject and then the verb to be. Affirmative and negative. But in the question, it's the other way around. Okay, es al revés. And then we have the complement in the question. Ready? Igualmente que en el presente, puedo incluir el WH o no, ¿cierto? Por ejemplo, la pregunta, were you spoiled as a child? Es una pregunta, ¿qué? ¿Abierta o cerrada? ¿Qué dice? Abierta. Ah, no, cerrada. Cerrada. Porque solo hay dos opciones de ¿Por qué respuesta, ¿sí o cerrada? no? Porque solamente tengo dos opciones de respuesta, ¿cierto? O sí o no. No. Eso es todo. ¿Ready? Cuando tengo una pregunta que inicia directamente desde el verbo o desde el auxiliar, en este caso desde el verbo. Sorry. That's it. So, cuando tengo una pregunta que inicia directamente desde el verbo, es una pregunta sí o no. Ya lo sé. Pero si la pregunta inicia con WH, eso sí es una pregunta abierta para saber si es quién, dónde, cuándo, cómo, whatever. Yes. For example, the question: How were you? How were you last weekend? How were you last weekend? How did you feel? ¿Cómo estabas la semana pasada? El fin de los semana días pasado. fin de El fin semana de pasada. semana. El fin de semana, bueno, ¿cómo estaban? How were you? Happy, sad, bored, relaxed? I was sad. Okay, but is that true? ¿En serio, Lily? Or is an example? Es un example. As an example, good, okay, very good. Good, very good. So I was sad, that's it, no? So description of the state, I was sad. Ready? Simple, it's super simple. When I have a question with WH, the answer is complete. O sea, I was sad, it's a complete sentence. I was sad. Fin. If I have a yes or no question, I have the two possibilities. Yes, a short question and the long question. For example, were you spoiled as a child? Yes, I. O no, I qué? ¿Qué va después de esto? No me acuerdo. I do. ¿Será? ¿Será Was que? o were, ¿no? Was. Was Muy o bien, was? vamos a usar en la respuesta was. corta el mismo verbo con el que use la pregunta. Aquí la pregunta es con verb to be, la respuesta igualmente. Were you spoiled as a child? Yes, I was. O no, I wasn't. Only with the verb to be. Ready? That is the short answer. That's the short one. And the long one, pues, it's a complete sentence, no? So, yes, I was spoiled, or no, I wasn't spoiled. You could say, I was very humble, I was a good kid, yo era un buen niño, whatever, that's it, right? So that's the difference between the question that has WH and the one that doesn't have WH. Esa es la diferencia entre los que sí tienen WH y las que no lo tienen. ¿Listo? ¿Vale? Guys, hasta ahí con la estructura. ¿Alguna pregunta? Question with the structure? All fine? All good? No problems? No problem. Ay, problem. no problem. Problem. No problem, Very teacher. good. Es Thank you más so sencillita much. que los demás. Okay, got it. Bueno, guys, important. Voy a borrar este pedacito. Sorry. Pronunciation. Ready? The pronunciation of these two verbs. Ready? Because we have to start working about the pronunciation. The pronunciation of this one is not with a, no es was. Ready? It's going to be something more close, which we call like a schwa, it's was. No es ni una O, ni tampoco es una A, no es tan abierta como una A, tampoco tan cerrada como una O, es en la mitad. Entonces, was, ready? No es was completamente con O, tampoco completamente con A, es un poquito una A más cerrada. Entonces, no es was, sino was. I was, she was, he was, it was. Si es negativo, wasn't. That's it, ¿no? Entonces, if it's negative, completely, the pronunciation, it would be wasn't. Wasn't. Wasn't, exactly. ¿Listo? Perfecto. Ready? And this one, it's going to Were. be an E close, es una E cerrada, were, pero pilas, recuerden que la R en inglés se pronuncia diferente. Recuerden que la Were. R en inglés no suena tan ra como en español, ¿cierto? Entonces no es were rebotando la lengua, sino que
Recuerden que la lengua va a ir un poquito más atrás en la boca, como hacia la garganta, y no toca el paladar. Entonces no es were, sino were. Ready? Entonces were. That's it. If it's negative, weren't. That's it. So weren't. Right? It's going to be the same. But con la R de inglés. No con la R de español, pero con la R de inglés. Weren't. Right? Weren't. Were. No es were, sino were. ¿Ok? Y esa R en inglés hay que empezar a practicarla mucho, ¿vale? Porque es uno de los rasgos que más nos distinguen como, no, esa persona es latina, seguro. Porque es una R que se marca mucho. Nuestra R en español se marca mucho. Entonces, es algo que tenemos que empezar a tratar de practicar para sonar no tan, digamos, de afuera, ¿right? No es necesario sonar... Exacto. No es que yo tenga que sonar como un gringo perfectamente, pero es, digamos, preferible pulir esos sonidos para que no suene mal. ¿Listo? ¿Ready? Entonces es importante esa R pulirla muy, muy bien. Recuerden, para pronunciarla, la lengua va un poco más hacia atrás de la lengua, como más, perdón, la lengua va un poquito más atrás de la boca, como hacia la garganta, y es un sonido más redondo. Word. ¿Ready? Entonces, R, no sé, car, no sé, what other, soccer. ¿Ves? O sea, no es soccer, no es car, es la R va más atrás. ¿Listo? ¿Ready? Bueno, guys, very, very good. Ahora, if we are talking about the past, since we are talking about the past, we require to use certain time expressions. Time expressions that are used for the past. Important. Before. What's the meaning of before? Una vez más, before. Antes. Antes. Antes, very good. What about if I say previously? Previamente. Previamente. Previamente, very good. What about if I say yesterday? Ayer. Ayer. Ayer, ¿cierto? Ayer. Pero puede ser literalmente ayer, o sea, yesterday to Monday, or it can be metaphorical, and I say yesterday, but long time ago. Ready? I can say, for example, back in time. What's the meaning of back in time? Volver hacia. Devolverse en el tiempo. Antes de tiempo. Como atrás en el tiempo. Atrás en el No específicamente cuándo, pero atrás en el tiempo. O sea, hace mucho tiempo, right? That's it. I can also use a synonym, which is long time. Long time Exactly. Long time, ¿qué? Ago. 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 Exactly. Long time ago, which is the meaning of that? Hace tiempo. Mucho tiempo atrás. Hace mucho tiempo, o Hace mucho tiempo atrás. mucho tiempo That's it. atrás. Ready? Very good. Ago, it's very fascinating because ago, it's always at the end, siempre está al final de la oración. And it's going to receive a time unit, o sea, hours, minutes, years, lo que sea, una unidad de tiempo cualquiera. Ready? Seconds, days, weeks, months, ¿cierto? Y lo que hace es decir cuánto tiempo ha pasado desde la situación que estoy hablando, hasta el presente. Por ejemplo, I graduated from the undergraduate. I graduated from the National University, in 2015. Si fue en el 2015 y estamos en el 23, ¿hace cuánto tiempo sería? How much time has passed? ¿Cuánto tiempo? Sorry. 8 years. Exacto. Hey, So, year. ago va a contar cuánto tiempo ha pasado It's desde ese momento hasta ahora. Entonces, I graduated 8 years ago. Siempre con una unidad de tiempo. Minutos, horas, años, días, lo que sea. Y ago al final. ¿Vale? ¿Listo? Okay. And then we can use also the expression last. ¿Qué dijeron que era last? Ya se me olvidó otra vez. My God. Último o pasado. Very good. Pasado. This last is similar, but last is going to refer to a specific point. Cuando uso last, va la expresión de tiempo va después, pero es a un punto específico. A diferencia de ago, que usa una cantidad de tiempo, last se refiere a un punto específico. Por ejemplo, last Christmas. Ya sabemos que fue el último 24 o December the 24th. Last weekend, específicamente en el último fin de semana. Last month, el último mes. Last year, last no sé qué.
Entonces, no es una cantidad de tiempo, sino un punto específico. Ready? And it's going to be last. ¿Vale? Guys, any questions about the expressions of time? ¿Alguna pregunta sobre las expresiones de tiempo en el pasado? Estas son únicamente para pasado, ¿ok? No. No. Very good. Thank you so much. Bueno, so question. You know, I like the questions. Make memory, try to remember, and tell me where were you 10 years ago? Were you in Bogota? Were you in another city? Were you in Barranquilla? Were you in Medellin? Where were you 10 years ago? I was in Neighbor. I was in Madrid, Cundinamarca. Perfecto. I was in Neiva. I was in Madrid, Cundinamarca. Anything else? I I was in was, Bogotá. Marisol was in Bogota. Very good. I was I Medellin. was in Manizales. Sebastián was in Manizales. Álvaro was in Medellin. Lily? I was in Argentina. She was in Argentina. Very good. Excellent. That's it. I was in Barranquilla. Juliana was in Barranquilla. Very good. Excellent. I was in Bogotá. Perfecto. That's it. Listo. Muy bien. Very good. Now, one more time. I am going to ask you like about, I have a friend, you know, 10 years ago, 10 years ago, my girlfriend, bueno, it's almost my wife, my girlfriend slash wife, lived in Spain. Right? No, this is not a question, sorry, this is a sentence. 10 years ago, my girlfriend lived in Spain, right? So, si quisiera preguntar dónde estaba ella hace 10 años, ¿cómo sería esa pregunta? ¿Será que uso la misma pregunta o le cambio algo o qué hago ahí? ¿Cómo así? Where she Where was your girlfriend? Where was where was Exactly. Where ¿Por qué were? where was? Muy bien. Where was porque es Where she, was ¿cierto? Muy bien. Entonces, your where was girlfriend? she Oh, sí. 10 10 years years ago? ago. 10 years. Exactly. Muy bien. Where was she 10 years ago? Obviamente yo ese she lo puedo cambiar por el nombre, por my girlfriend, por your girlfriend. De todas maneras sigue siendo she porque es una persona que no está aquí en la conversación. Es decir, es tercera persona, sigue funcionando igual. Where was your girlfriend o where was she? Es exactamente lo mismo, aunque la reemplace y diga, por ejemplo, profe, ¿dónde estaba tu novia? Where was your girlfriend? ¿Cierto? Pero sigue siendo ella. Entonces sigue siendo she. Por lo tanto, sigue siendo was, right? Listo, muy bien. ¿Quién responde? Where was she? She was out of the country. Very good. In what country? She was in Spain. Spain. USA. In Spain. Very good. If she was out of the country, she was in Spain. Muy bien. That's it. Ready? Entonces, this is easy. It's very simple. We just have to be careful not to include, if you notice here, I include the verb lived, but I didn't include verb to be, right? Incluye el verbo vivir, o sea, ella vivía en España, pero no incluye el verb to be. Si incluyo el verb to be, no hay más verbos. Y si incluyo otro verbo, entonces no hay verb to be, ¿vale? Nunca voy a tener en pasado simple los dos, were y otro, bueno, verb to be y otro verbo al tiempo en la oración. ¿Listo? Ready? It's not clear. Bueno, very good. Over here, bueno, good. Before next, then we have another person over here. Let's say here, erase this part. Okay, guys, let me help you with something. I need a picture. Wait. Let's see how old are the people in here. Do you know this character? A ver, come on, this character over here. Question, who was he? I don't know. Alguien me tiene que conocer, No. come on. was He was singer. Very good. First, muy bien, Marisol. He was He was singer. a singer. Very A good. singer. Good. Tacho, ¿qué significa a?
Un cantante. Exacto, es el artículo Un, indefinido. Un, uno o Uno. una. Funciona Una. para los dos géneros, ¿vale? Un, uno o Ajá. una. Muy bien. Entonces, he was a singer. Very good. Excellent. Okay, where was he from? He was Colombia. Good. He was Colombian, if I use the nationality, Colombian, or he was from Colombia, es la otra opción, ¿cierto? Cualquiera de las dos. Si uso from, uso el país, from Colombia, o si quiero decir simplemente la nacionalidad, colombiano, pues no hay necesidad de usar from. Colombia, very good. Ready? ¿Quién podría preguntar cuál era su nombre? What is what were your What, name? what, What was your name? His name. I know. What Bueno, were voy a anotar varias opciones que dijeron por ahí. What was... what, was his name? His No, What es name? was. Him. What was? What was what was he? his His. What was His name. his name? What were his No, his. names? His. His. What was Muy his bien. name? Excelente, very good. Si me preguntan, what was your name? Es como si ya me hubiera muerto, porque ya no estaría cierto, entonces no. What was his name? A hacer que me dijeran that, right? Entonces, what was his name? Porque el que ya no está es él, ¿cierto? Que estamos hablando de su nombre, right? What was his name? ¿Cómo es his name? Estamos hablando del nombre. Recuerden que el nombre es algo que no es humano, así que es it. ¿Será que es was o were? Was, porque se refiere a was él. Porque se Was. refiere al nombre. Was, sí, was. Pues muy bien, very good. Porque porque no es con ellos ni con nosotros. Exactly. What was his name? Me, Bueno, quién sabe. What was his name? porque saben quién es, yo no sé. His name is No, no, no. No sé quién será. tampoco sé. Y no es de Yo soy muy pollito para eso. Come La gente on, que- este es más popular que cualquiera, come on. Nada. Seguro que alguna vez lo han bailado, pero no saben cómo se ve el señor. Bueno, his name was Rodolfo Icardi, right? That was his name, and I think it was Icardi. Ahora me right? desayuno quién es. Man. That was, pero lo han bailado, no, ay, of course, in December, he's very popular in December. en diciembre. In December, right, exactly. Bueno, guys, muy bien. Entonces, básicamente, hoy nos enfocamos únicamente en darle oportunidad al verb to be en el pasado. ¿Para qué se usa? Yo era, yo estaba, ella era, ella estaba, ella fue, ella estuvo. Entonces, cualquiera de los cuatro usos, ya sea description, state, location, or personal information. ¿Listo? Ahora, that is only the first part of the class. The second part is something that I need you to include, especially in the checkpoint. Ready? When we have different ideas, for example, here we have different ideas about the man. Tenemos diferentes ideas acerca de la persona. He was from Colombia, he was a singer, his name was Rodolfo Icardi, that's it, right? It's necessary that we connect those ideas. The connection of ideas, si algunos han podido ver los videos que están por ahí en la página que les pasé al principio, the connectors are going to be very important because the connectors are going to permit, of course, to connect my ideas. So, for example, if I say, bueno, who was that man? What is the meaning of that question? Who was that man? The man in the picture. Who was that man? Fue ese man. Ese hombre, right? Who was that man? Entonces, ¿quién era o quién fue, right? The information, it's a lot. We have the name, we have the nationality, we have the profession, we have the da-da-da. So we have different ideas. The idea is that we have to connect all of those ideas, right? For connecting ideas, we have two different kinds of connectors. When the information is complementary and when the information is contrasting. What is the meaning of that? Sometimes we have, for example, two ideas which are good. Dos ideas que son buenas. Good idea plus good idea. O algunas veces tenemos que son dos malas. Bad idea plus bad idea. O simplemente dos ideas que son del mismo tipo. Por ejemplo, personal information y personal information.
como toda la información que tenemos de él, ¿cierto? Personal information and personal information. In that case, when we have complementary information, we can connect the ideas using the connector and, ¿qué significa and? Y Y, very good. Also, también. también, and to, También. Demasiado. también. También. También, bueno, también significa demasiado, pero cuando está antes de un adjetivo. En este caso, cuando va al final de las dos oraciones, significa también. For example, he was Rodolfo Aicardi and he was a singer, right? Ya no es una lista de ideas, sino que es una idea completa conectada a través de una, pues digamos, de una interjección que es y, ¿cierto? I can also use, for example, he was Rodolfo Aicardi and also he was a singer. He was Rodolfo Aicardi, comma, also he was a singer. Bueno, listo. I can say that he was a singer, comma, let's say, and he was a singer, comma, he was Colombian too. Ya, at the end, when I include to al final, va a significar también. Entonces, he was Rodolfo Aicardi and he was a singer, comma, he was Colombian too. Always when I have connectors, I have to realize that I have two possibilities to include the connector. The connector is going to be usually between the two sentences. Sentence number 1 and sentence number 2. And in the middle, I have the connector. Como pasa con and, ¿cierto? O also. Pero en algunas ocasiones, lo que hago es usar the connector here, it's a comma, and then at the end, we have the connector. For example, to, using punctuation, usando puntuación. Ready? Usualmente una coma. Ready? Entonces, for example, I am Leonardo Ruiz, comma, I am a teacher, I am a philologist too. Soy un profe y también soy filólogo. Entonces, I'm also a teacher and I'm also philologist too. Ready? Usando to al final y en la mitad usando puntuación o coma. Ready? Teacher, ¿me repite después de profe qué dijo que era también qué? Philologist. Teacher. ¿Y eso qué es? Philologist is my profession, es mi profesión real, que es filólogo. ¿Qué es eso? Filólogo es una persona que estudia una lengua desde sus inicios, como la etimología y las raíces de las palabras y eso, Diana, ¿vale? Eso es un filólogo. Acabo de aprender una palabra de español también de paso. Sí, of course. Yo también. Listo, muy bien. Good. Lili, ¿tienes preguntas? No, iba a decir que si Álvaro podía cerrar el micrófono, que creo que era Sí, of Álvaro, course. que tenía ruido y no. Thank you No, so yo no much. era. Yo no ¿No? era, estoy aquí No en sé. silencio. No sé Estoy aquí quién, en silencio. alguien de pronto tiene Si alguien Somebody. estaba como en así, pero yo también lo el, estaba escuchando. como en el lugar, sí. Bueno, remember, cuando mientras que estoy en la explicación, sí traten de mantener el micrófono cerrado para que no se escuchen los ruidos que tienen por ahí, Teacher, ¿vale? pero No problem. mi pregunta es la siguiente, ¿cuándo uno puede escuchar, perdón, cuándo uno puede usar also y cuándo puede escuchar, puede usar and? O sea, ¿cómo es ahí? No, depende, digamos, tengo varios diferentes, o sea, de los conectores, estos son solo algunos. Hay muchísimos otros conectores, Álvaro, pero pues digamos que no los quiero abrumar todavía con tanto vocabulario, sino que tú puedes usar el que quieras para no repetir el mismo conector varias veces. Entonces, por ejemplo, en una lista de ideas, pues lo ideal es que uno no use and, sino que la primera vez usas and, luego usas una coma, luego usas also, luego usas to al final. ¿Me entiendes? La idea es evitar la repetición cuando hablo de conectores, ¿vale? Pero no es que haya uno mejor que otro, digamos que no. Also es un poquito más formal, pero and, digamos que no está mal. Simplemente es para no repetir el mismo conector varias veces, ¿vale? Ok, teacher. Thank you. Good, no problem. Bueno, guys, that's when we have complementary information. Cuando quiero decir y o también, ¿cierto? But sometimes I want to contrast information. It means that sometimes the information is good and the other one is bad. Or the first one is bad and the other one is good. Yes? For example, he was a good singer. Era un buen cantante. He was a good singer. Pero
¿cierto? Entonces ahí va la interjección de contraste. Pero, yes, he was a drug addict. Right? No sé, it's an example, right? So, he was a good singer, pero he was a drug addict. Entonces, una es buena, pero la otra es mala. En ese caso, digamos que no puedo usar una interjección o un conector de complemento, sino uno de contraste. En ese caso voy a usar but, pilas que no es but, sino but. What is the meaning of but? Pero. Pero, very good. And I'm going to use however also. What is Sin the meaning of embargo. however? Como sea. However, it means sin embargo. También significa como sea, pero en algunas otras ocasiones, en este caso es sin embargo. ¿Listo? That it means like similar to pero, but it's a little bit more formal. And the last one is though. What is the meaning of though? Aunque. Aunque o sin Pensé, no. embargo también. Ready? Eso es thought. Pilas, ese es thought y tiene T al final. Thought. Good. Ok. Ready? Este though se lee though. Ready? Though. Right? Es muy popular y va a ocupar el mismo lugar que to, o sea, al final de las dos oraciones. Ready? For example, he was a good singer, comma. He was a drug addict though. Right? It goes at the end of the sentences in order to connect helping with a comma, with the punctuation that we have. Ready? So, and it goes at the end. However, it can be in the middle or it can be at the end. And but is always in the middle. Ready? He was a good singer, but he was a drug addict. He was a good singer. However, he was a drug addict. Yes, or he was a good singer, comma, he was a drug addict. However, can be in the middle or can be at the end. ¿Listo? Esta parte de los conectores es un poquito, digamos que no es compleja, sino que a veces es como que uno se enreda para saber si lo pongo en la mitad o al final. Realmente esta parte de los conectores es muy flexible, exceptuando por but y and, que siempre van en la mitad de las dos oraciones. Las otras, pues digamos que puedes acomodar, ¿vale? Para que no se estresen, tranquilos, que no es como, uy, no, si puse however era al mitad o era al final, no, tranquilos. Though y to siempre al final, no worries, y and but siempre en la mitad, right? That's it. However, and also are a little bit more flexible. Ready? Guys, son simplemente una mini introducción a los conectores que puedo usar para conectar mis propias ideas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre vocabulary, questions, difficulties? Profe, si yo quiero usar y también, es decir, por And also. ejemplo, I was working the office y voy a decir y también, entonces sería and also o con una de las dos es suficiente. Tienes las dos opciones. Puedes colocar solo and, puedes colocar solo also y puedes mezclarlo and also. That's it. Ah, ok, ok. Pero te digo que es muy flexible, o sea, no hay como que, no, si coloqué and also ya la embarré. No, no, no problem, it's all right, right? Lo importante es que se vea que si es un conector de complemento, perdón, o de contraste. Es decir, que si una idea es buena y la otra es mala, o sea, es decir, si yo coloco, por ejemplo, estas dos ideas, pero coloco el complemento but, voy a dar la impresión de que esto es negativo por alguna razón. He was Rodolfo Icardi, but he was a singer. Entonces es como, pero es que era cantante, como si fuera algo negativo, ¿me entiendes? Entonces hay que usarlo bien, si es de contraste o de complemento, pero el cual uses, pues cualquiera de los tres puedes usarlo, siempre y cuando, pues digamos que esté en la posición correcta, ¿vale? ¿Ready? Yes? No Sí, problem. señor. Sí, Listo, señor. perfect. That's it. Bueno, my dear people. So, I'm going to ask you a question, and I just want to let your creativity fly. María Camila me dice que les explica el checkpoint. Obviamente se los voy a explicar. Tranquilos que ya vamos para allá, es la parte final. Pero first, answer this question. How was your childhood? Childhood, what is the meaning of that? Childhood? Niñez. Niñez, infancia. Muy bien. Entonces, how was your childhood? Pues voy a dejar que piensen un ratico. How was your childhood? Ready? Try to remember. How was it? It was happy. It was sad. Try to remember how were you as a child. Ready? For example, one idea. I was very lonely because I had only one brother.
and he was very older. And my parents were never at home, so I was very lonely. But I was super responsible. Teacher, una cosita. Yes, of Yo course. podría responder, my childhood, es así la pronunciación. Yeah. My childhood hood, was very happy, very very fun. Perfect. That's great. Yes. Okay. Entonces, for example, in that case, Álvaro use my childhood was very happy, cosa que es buena, obviamente, y very fun. Obviamente, como ambas son buenas, pues usa una conjunción Okay. de complemento. Pero en mi caso, I was very lonely. Yo era muy solitario, eso no es tan bueno, right? Pero era súper responsable. Entonces, una es mala, la otra es buena, por lo tanto, es de contraste. ¿Listo? Good. Muy bien, excelente. I wanna listen to somebody else. A ver, ¿quién más? Let's see, tell me, how was your childhood? Diana? Teacher, lonely, esa palabra es con R. Lonely, espérame, lo escribo mejor. Sorry, es que a veces cuando escribo rápido se... Lonely. Lonely, Ajá. ok. Solitario. ¿right? Otra palabra que estoy aprendiendo. Esa es la idea, esa es la idea. Vocabulario es lo que nos falta, así que tranquilo, no problem. Listo, piensen ustedes dos cositas de su infancia, si una es buena y la otra es mala, de pronto las dos son malas, de pronto las dos son buenas, y conéctenlas con alguno de los conectores aquí, ¿vale? Teacher, Dale. my childhood was very fun and happy together with my sister. My childhood was Very fun. And, muy bien, Happy. and happy, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podrías decir? Porque yo estaba junto con mi hermana. Para completar. Because I was With my- my friend, no, with my sister. Because I was together, that you use together, muy bien, juntico, right? Together with my sis. Sis, it's the short for sister. Como decir bro, ¿no? O sea, bro es el corto para decir hermano, sis para hermano. ¿eh? Muy bien. Okay, teacher. Very good. Entonces aquí uso, de hecho, otro conector. Aparte de and, que es un conector de complemento, uso because, que es un conector de explicación. Entonces, because I was together with my sister. Por eso es que fue divertida y feliz. Muy bien. Thank you, Mari. Yurani dice, my childhood was very fun and noisy too. Entonces, en ese caso uso las dos. And noisy too. ¿Cierto? To al final. Muy bien, excelente, Yurani. Very good. ¿Qué otra? Anybody else? My childhood was very fun with sister, also uncle. Good, very good. Entonces, my childhood was very fun with my sister, also with my uncle. Ready? Yes. Also, también conmigo. Muy bien, very good. Excellent. That's it. Anybody who has contrasting ideas? Contrasting ideas, maybe? Vamos a ver. raise your Okay. hand. Teacher, una pregunta. ¿Qué significa noisy? Nacho, Diana, dime. ¿Qué significa noisy? Noisy significa ruidoso o bulloso, right? Ok. Hizo otra palabra. Teacher, Dale. I was very fun, but I has no ¿cómo sería? Y con muchos accidentes. Many accidents, pero en ese caso sería many accidents. Yeah. I had. ¿Listo? Good. Álvaro, pronunciation of this word. Pronunciación de esta palabra. But. But. No but, sino but. Ready? But. Yeah.
Excelente. Entonces, I was very fun, but I had many accidents. Muy bien. Ronaldo, ¿y vas a participar, bro? Ronaldo, ¿y vas a participar, bro? Teacher, yo me perdí. La idea es hacer, bueno, unir las dos oraciones, pero en contraste o en complemento. Depende de lo que tú quieras, porque depende cómo haya Ah, ok, sido tu ok. niñez, ¿vale? Mm. Listo. Bueno, my dear people. Bueno, I was in therapy in my childhood because I had cerebral palsy. Okay, good. In that case, using the connection of because, que es otro conector importante. Ready? Muy bien, very good. ¿Qué significaría ahí el because ahí para unir esas dos frases? Porque es una conexión de Porque explicación. Ready? Ok, O sea, cuando dices ok, because es porque porque vas a dar entonces, la razón de lo anterior que acabas de decir. ya, ok, ya. Listo. Exacto. ¿Listo? Bueno, my dear babies, basically that's the idea in this class. It was first talking about the past of the verb to be, which is super simple. It's not problem. Like I know that you don't have problems with that part. It's easy for you. Was, were, I was, she was, they were, I wasn't, she wasn't. Sencillito. Yeah, no problem. Eso sí, recuerden, no más verbos. O sea, es decir, si incluyo el verb to be, no incluyo más verbos, ¿vale? And the second part, it was about connecting ideas. ¿Por qué? Porque ya dejamos de hacer oraciones sencillas y ahora vamos a empezar a hacer oraciones más complejas que en realidad son oraciones coordinadas. O sea, dos oraciones juntas, pero que al unirlas con un conector forman una sola oración grandota. Entonces necesito aprender de los conectores, las interjecciones para poderlas conectar. ¿Listo? Guys, dos cositas. Uno, tarea para la próxima clase. Es muy sencilla. ¿Cuáles son los verbos en pasado que ustedes se saben? Si se saben 20, traen 20. Si se saben 1, traen 1. ¿Listo? Los que se sepan, tranquilos. Vamos a tener más tiempo para aprendernos más. Igual la clase es mañana, así que no tienen mucho tiempo para aprendérselos. Pero los que se ¿Mañana? sepan. Sí, Anita, pues yo tengo la clase mañana, pero ya se llenaron los cupos, así que Pero mira que yo no vi tu clase. Ay, la no, de, yo estoy perdida. la de mañana es a las 7. ¿Sí? ¿Hasta las 7? Sí, a las 7. a mí me pasó lo mismo, no la A las vi, me siete. tocó No, inscribirme teacher. con otro teacher. Oh Sí, my sí, God. sí. No, ¿sabes qué? No, no, ya. Si es a las 7, ya sé por qué es. Es que a esa hora no estoy en casa todavía. Ah, ok. O Got sea, a it. esa hora no le puedo poner cuidado a la clase, por eso no la elegí y me tocó con otro teacher. Es que mañana tengo dos clases, entonces me tocó ponerla de nosotros un poquito más temprano, pero bueno, no se preocupen. Igual ustedes saben Teacher, que debería queda dejarla de grabado. nosotros siempre a las 8. Pues es que en los otros grupos también les sirve a las 8, entonces trato de dejarlo como un grupo. Cuando Ah, tengo dos clases, equitativo. pues sí, exacto. Ok, Bueno, bueno, está bien, entonces, teacher. simplemente igual, vengan a la clase o no vengan, tranquilos, igual piensen cuáles son los verbos en pasado que ustedes se saben. Yo como que me sabía cuál era el pasado de have, pero ya no me lo acuerdo. ¿Alguien se lo sabe? ¿Cuál es el pasado de have? Hat. Ah, Hat, hat, con Entonces, D. cuando Ah, ustedes buscan, Esa es la que le hizo playa. eso. Entonces, cuando ustedes buscan un verbo cualquiera, ustedes ven que siempre el verbo tiene tres formas. La forma infinitiva, que es la forma básica, ¿cierto? La forma de pasado, ¿listo? Y la forma de Futuro. pasado participio, Ah, ok. ¿listo? Pasado participio. En el infinitivo, pues ya los vimos, que era cuando hablábamos del presente, que es por ejemplo el verbo have, que es el verbo tener, ¿cierto? En infinitivo es cuando terminan en ar, o, perdón, ar, ay, my God, ar, ir, o sea, trabajar, dormir, comer, vivir, sin conjugación. Have, work, study, study, eat, ¿cierto? El verbo en su forma básica. Esa es la forma de infinitivo. Y la forma del pasado, pues la que vamos a ver en esta semana es únicamente esta. La forma del pasado participio la vamos a ver después. Eso es cuando el verbo termina en ado o ido. O sea, comido, dormido, trabajado, ido, venido, no sé, comido, bebido, so on, so on. ¿Ready? Esta forma del pasado es la que vamos a trabajar ahora. En algunos casos se darán cuenta que algunos terminan con ed. En algunos casos se darán que no termina con ed. ¿Alguien se sabe el pasado de it? Ay, ¿De cómo? Eight. Ey, ¿cómo no te pones eso? Eso, eight, fresco. Suena como el número 8. Eight, igualito. ¿Ready? Eso es irregular, ¿no? Ese es irregular. ¿Qué es eso de verbos irregulares? Bueno, eso es lo que vamos a ver en otra clase.
Have, ya me dijeron que era hat, ¿cierto? Pero por aquí veo que estos dos como que Work. creo, como que a mí se me hace que Work. terminan ambos en Significa que ed. nos toca aprender los verbos Study. regulares. Exactamente. Entonces aquí veo que hay unos que terminan en ed, otros que no. Vamos a ver qué sucede. ¿Listo? Entonces la otra semana, la Es otra la clase vamos parte a más ver. difícil de todas Sí, porque Lili, toca de exactamente. memoria. Bueno, yo no les quería dar esa mala noticia así tan de frente, pero sí, efectivamente Sí. toca de memoria. Entonces, por eso es importante que empecemos a trabajar de una vez con los verbos en pasado, ¿vale? Eh, ya después de la clase les voy a enviar una listica al correo a todos, ¿listo? Para que tengan una lista de los verbos en pasado, ¿listo? Mañana la trabajamos tranquilos, no hay problema, pero para que la tengan ahí por lo menos lista para mañana, ¿vale? Igual piensen cuáles son los verbos que ustedes saben. Antes de mirar la lista, cuáles me sé yo. ¿Listo? ¿Vale? Listo, eso por un lado. Y segundo, checkpoint de la semana 6, ¿vale? Antes de que nos vayamos, checkpoint de la semana 6. Tiene dos actividades, ¿listo? Ninguna de las dos es en pasado, tranquilos, ninguna de las dos es en pasado. Ambas actividades son con lo que vimos la semana pasada, adverbios de frecuencia, quantifiers, presente continuo y presente simple. La primera actividad es una entrevista, es un audio, ¿listo? A partir de esta semana, todos los checkpoints tienen dos partes, una que es oral y la otra que es escrita, ¿vale? Entonces, en la parte oral tienen que grabar su voz, así que les recomiendo que lo hagan desde casita con un buen audio, con un buen micrófono para que se entienda bien, ¿vale? Entonces, en la parte oral es una entrevista donde ustedes tienen que pretender haber sido como futbolistas. Les preguntan, bueno, ¿cuál es su rutina para prepararse bien para este juego y cómo se preparó para este juego? Entonces, simplemente describen qué es lo que usualmente hacen o lo que la mayoría de futbolistas hacen usando frequency adverbs y quantifiers, present continuous y present simple. ¿Listo? Básicamente eso es la primera actividad. La segunda es un blog escrito sobre cómo son las familias en Colombia, ¿vale? Entonces, la idea no es describir el país como tal, sino lo que las personas hacen acá. Entonces, la mayoría de gente hace tal cosa, o las personas usualmente hacen tal cosa, o las personas en este momento están haciendo tal cosa, es normal que estén haciendo tal cosa. Entonces, usando presente continuo, adverbios de frecuencia, usando los quantifiers, describir esta parte, ¿vale? Espérame. Ya, listo, perdón, que ahí estaba otro micrófono abierto. Entonces, describir eso, ¿listo? Entonces, ¿cómo son las familias colombianas usando los adverbios de frecuencia? Por ejemplo, la mayoría de familias les gusta ir al río los domingos, no sé, algo así típico. Casi ninguna familia, entonces, few families in Colombia go to travel on weekends, no sé, es un ejemplo. ¿Ready? Usando los adverbios de los quantifiers y también los adverbios de frecuencia. Entonces, por ejemplo, families almost never go to the church on Saturday. They usually go to the church on Sunday. ¿Ready? Entonces, describir un poquito las familias colombianas, sobre todo usando los adverbios de frecuencia y los quantifiers que vimos la semana 5. Ninguna de las otras actividades es con pasado, pero sí les recomiendo que incluyan estos conectores dentro del blog escrito y también dentro de las preguntas orales. ¿Listo? Ese es básicamente el checkpoint de la semana 6. Igual si tienen dudas me escriben, yo por ahí tengo el videito para podérselos enviar. ¿Ok? ¿Vale? De una. Okay. Listo. Guys, questions, you. difficulties? Dime. Question? Problem? Teacher, pero en la página están las clases de la semana pasada, porque sí yo lo tuve con otra tutora. Sí, Pero ahí claro, están ya. cargados, ¿cierto? Sí, están grabadas, ahí está la semana Vale. 5 y de hecho ahorita después de la clase yo coloco la grabación de la de hoy, ¿vale? Entonces Listo, ya, gracias. listo, no se preocupen, no worries. Si tienen preguntas, ya saben, me escriben, tranquilos, no les dé pena, por ahí alguien me dijo que le da pena escribirme, no, tranquilos, que para eso está el WhatsApp, ¿vale? No problem. Y listo, guys, that's it. Entonces nos vemos mañana los que tienen clase mañana conmigo, los que no, pues I'm so sorry. That's it. Listo, no worries. See you later and have a good See night. you later. Que descansen, que Bye. duerman. Thank Goodbye. you. See you Thank later. you. Thank you, teacher. Bye. Bye, thank Bye. you. Teacher. Bye bye. Bye. Tomorrow. See you tomorrow, guys. Bye, teacher. Bye bye, bro.